me encanta. A ver, Ya, ahora sí. ya. Buenas tardes a todos. Me encanta compartir este tiempo alrededor del fuego de la lectura del libro álbum, porque el libro álbum siempre será una hoguera que calienta el corazón, siempre lo será. Y hoy vamos a abordar un tema fascinante, dos temas fascinantes que están en el título de la charla de hoy, que quisiera que fuera una charla. En el momento en que ustedes quieran intervenir, aportar algo, con mucho gusto los escucharé con asombro y felicidad. La charla de hoy, que es un taller también, tiene un título un poco largo, se llama La importancia del espacio en blanco y la creatividad en los libros álbum. Maneras de crear y habitar el silencio. Poquito a poco nos vamos a ir adentrando en el tema, porque como pueden darse cuenta es filosófico, es poético, es artístico, como es el libro álbum, que está conectado con muchas áreas del conocimiento. Este es mi correo electrónico por si quieren tenerlo, lanubedegalia@gmail.com. Si me quieren escribir, les responderé también. Porque además les voy a poner unos ejercicios, pero no me voy a adelantar a las sorpresas. Entonces, perdón. Quiero empezar esta charla por un pensamiento de un autor del libro álbum, que es uno de los precursores del género, que es Leo Lionni. No sé si ustedes lo conocen. Él es autor de un libro muy importante en la historia del libro álbum, que es Pequeño Azul y Pequeño Amarillo. Empiezo con un pensamiento de Leo Lionni, porque el libro álbum es como entrar a un museo de arte. Cuando ustedes entran a un museo de arte, se embelezan con las obras que hay allí y el espíritu se recoge, entra en silencio, entra en contemplación. El libro álbum es como entrar a un museo. Cuando yo abro la puerta, la cubierta del libro, es como entrar a una arquitectura preciosa desde las guardas. Esto es como el corredor, donde yo me voy a encontrar. Cada ilustración es una obra de arte. Entonces, miren lo que dice Leo Lionni, miren y oigan. Dice lo siguiente. Ok, puedo mover esto por acá, ¿no es cierto? Para leer. Sí, súper. Entonces dice, ay, ahí está mucho mejor. Dice, pues es allí donde el niño tendrá su primer encuentro con una fantasía estructurada, reflejada en su propia imaginación y animada por sus propios sentimientos. Es donde con la mediación de un lector adulto descubrirá la relación entre el lenguaje visual y el verbal. Más tarde, cuando esté solo y pase las páginas una y otra vez, las ilustraciones articularán su primer monólogo interior consciente. Y con el recuerdo de la voz que se ha formado a partir de sus silentes palabras y del ritmo obtenido, tendrá su primera clase de retórica. Sin saberlo, aprenderá acerca del principio y del fin, la causa y el efecto y la secuencia.
y sobre todo descubrirá un nuevo mundo verbal, muy diferente en cuanto a estructura y estilo, al caótico tráfico verbal que lo ha rodeado hasta entonces. El libro álbum, en medio de un ambiente complejo, muchas veces represivo e incomprensible, y esta metáfora me parece preciosa, se convierte en una isla imaginaria. Como el terrarium de mi juventud, es un mundo alternativo donde puede experimentar y aprender sobre el mundo que le rodea. ¿Cómo les parece esa definición del libro álbum? Poderosa, ¿no? ¿Qué piensan de este gran pensamiento de Leo Leoni? En un párrafo capta toda la esencia del libro álbum. Lo primero que Que yo tenemos, ahí, sí, dime. yo ahí, por ejemplo, Galia, recuerdo y en estos días estaba como intentando como rememorarlo más. Yo tuve un libro álbum que era maravilloso, o sea, estando muy pequeñita y creo que esa fue mi primera conexión con un libro, ¿cierto? Y yo Sí, podía ver mil veces las mismas ilustraciones, las mismas imágenes y para mí seguía teniendo el mismo impacto, ¿cierto? Entonces creo que a mí en lo particular me gustan exacto. mucho los libros álbum y me parece una descripción muy, muy bella. Ay, qué lindo lo que dices. ¿Y recuerdas el título de ese libro álbum? No, incluso era súper bacano porque implicaba buscar personajes dentro del libro, entonces eran personajes de cuentos infantiles, Ujú. como Peter Pan, como los tres cerditos, como el rey Arturo, entonces implicaba buscarlos dentro del texto, entonces eran grandes paisajes de esos Ujú. personajes y usted tenía que buscar detalles de ellos, pero no recuerdo el nombre. No, he intentado recordarlo y no he Ay, podido. ojalá lo recordaras. Es que esos libros son importantísimos tenerlos ahí en primer plano en la biblioteca personal. Es fundamental porque cada libro de esos es, es un jardín de infancia. Como dice Leo Leoni, es una isla para poder habitar este mundo caótico. Y más hoy en día en medio de una pandemia donde estamos sufriendo tantas cosas, el libro álbum es un oasis, es, es un espacio para poder habitar este mundo. Eh, y eso no es una metáfora, es una realidad. Eh, entonces, cuando a ti además te leyeron en la infancia un libro álbum, tú además recuerdas la voz de quien te leyó. Y eso jamás, como dice Maurice Sendak, jamás se te va a olvidar. Y cuando tú vuelvas a ese libro álbum, vas a recordar la voz de tu padre, así él ya se haya ido. Entonces, volver a esas páginas es una forma de tenerlo presente en medio de su ausencia o de su lejanía. Entonces, también por eso es tan importante poner en escena verbal al libro álbum, siempre leerlo en voz alta, compartirlo en voz alta. El libro álbum está hecho para ser leído en voz alta y compartido con otros. Bueno, después de esta introducción maravillosa de Leo Leoni, he elegido un libro poderosísimo que tiene que ver con la creatividad. Bueno, 3 libros que se los voy a mostrar aquí. Perdón. Tenemos, tenemos a esta chiquita que es Marisol, que aparece en un libro de Peter H. Reynolds, que está en inglés, pero yo lo traduje al español, que se llama Sky Color. Aquí tenemos a Amalia Satizábal, que es políglota, ya me puede ayudar con la traducción. Tenemos a esta chiquita
que se llama Bachi, que es la protagonista del punto. Y tenemos a Ramón, que es el protagonista de Casi. Estos 3 libros forman Crea Trilogy, como una antología de la creatividad desde cada uno de estos personajes. Entonces vamos a empezar, si nos da el tiempo, leemos todos. Vamos a empezar por el punto. Disculpa, es que como se me aparecen acá los rostros, ¿cómo hago para leer el texto? En la parte superior de las imágenes, donde está como la columnita, puedes minimizar. Ahí como en la parte superior tiene varias escalitas. ¿Sí las puedes distinguir ahí en tu pantalla? O sea, En la parte, tocas ahí donde están todas las imágenes de los estudiantes, donde están todas las ¿sí? imágenes. Acá. Y, Ah, ya, minimizo. ajá, ahí. Ah, súper. Ay, pero ya no los veo. Bueno. Pero ustedes me ven, ¿no es cierto? Sí. Sí, sí, sí. Es que si los veo a todos, entonces no veo el texto. Bueno, el punto de Peter H. Reynolds. El punto de Editorial Cerrés. La clase de arte había terminado, pero Bachi se había quedado pegada a su asiento. Su hoja estaba en blanco. ¿Y cómo está Bachi? Brava. Brava. Si les ha pasado cuando uno no está en el bloqueo del escritor o en el bloqueo creativo y tiene la página en blanco frente a sí y no logra escribir nada, es muy frustrante. Totalmente. Yo llevo desde hace 2 horas tratando de escribir una introducción y no he podido. ¿De qué? ¿De una tesis? Sí. Ay, sí, yo sé lo que es eso, es terrible. Sí, es frustrante y haces muchos intentos y arrugas el papel y lo botas y vuelves a empezar y eso tampoco te convence. Es terrible. Entonces, en ese estado estaba Bachi y la profesora se inclinó sobre la hoja en blanco. Ah, un oso polar bajo una tormenta de nieve, dijo. Muy divertido, contestó Bachi. No se me ocurre qué dibujar. La profesora de Bachi sonrió. Esta frase es magnífica. Haz solo una marca y mira a dónde te lleva. ¿Qué tal esa frase? Esa frase es increíble. Así empieza un poema, así empieza una novela, así empieza un dibujo, con un pequeño intento. Y si eres valiente, lo sigues. Y ese intento te lleva a un camino. Y ese camino te lleva a un viaje. Y ese viaje te lleva a una experiencia que no se te va a borrar nunca. Bachi dejó su marca hundiendo el lápiz en el papel de un solo golpe. Ya está. La profesora tomó la hoja y la estudió atentamente. Devolvió la hoja a Bachi y tranquilamente dijo, ahora fírmalo. Bachi pensó por un momento. Bueno, quizá no sepa dibujar, pero
Sí sé escribir mi nombre. A la semana siguiente, cuando Bachi entró en la clase de arte, se llevó una sorpresa al ver lo que colgaba por encima de la mesa de su profesora. Era el punto. Habían marcado su punto en un marco dorado. Es cuando tenemos un maestro que es excelente. Un maestro que es excelente nos reconoce y al reconocernos nos da plena existencia. Bueno. Puedo hacer un punto mejor que ese. Abrió su caja de colores, nunca antes estrenada, y se puso a trabajar. Esta fase es súper importante porque en los procesos creativos hay que experimentar. Es lo que llamamos prueba y error, hacer muchos intentos y en medio de esos intentos surgen sorpresas maravillosas. Porque ya te sueltas y ya no te importa si lo estás haciendo bien, mal, sino que lo disfrutas. Bachi pintó y pintó un punto amarillo, un punto verde, un punto rojo, un punto azul. Mezclando el azul con el rojo, descubrió que podía pintar un punto violeta. Bachi siguió experimentando. Hizo un montón de puntos de muchos colores. Si puedo hacer puntos pequeños, también puedo hacer puntos grandes. Bachi esparció los colores con un pincel más grande en un papel más grande y pintó puntos más grandes. Llegó incluso a hacer un punto sin pintar un punto. Mejor dicho, eso ya es un arte abstracto increíble. Unas semanas después, en la exposición de la Escuela de Arte, los puntos de Bachi causaron sensación. Miren toda la clase de puntos que logró hacer. Hay muchas maneras de dibujar un punto. Como hay muchas maneras de escribir, como hay muchas maneras de dar una clase, como hay muchas maneras de aprender. A Bachi se le acercó un niño pequeño que le dijo con admiración: «Eres una gran artista. ¿Cómo me gustaría pintar como tú?» «Seguro que sabes», le contestó Bachi. «¿Yo? No, yo no. No sé trazar ni una línea recta con una regla». Bachi sonrió. Le acercó al niño una hoja de papel en blanco. «A ver», le dijo. El lápiz del niño temblaba mientras trazaba su línea. Bachi miró atentamente el garabato del niño. Luego le dijo: «Y ahora, fírmalo, por favor». No tienes más que hacer una pequeña marca y observar a dónde te lleva. Bachi dice que no sabe dibujar. Su profesora cree que sí, porque sabe que todo el mundo tiene capacidad creativa dentro de sí, y que donde hay un punto, hay un camino. Entonces, aquí va a venir el primer ejercicio creativo que quiero proponerles a todos, desde una pregunta, y es: ¿cómo llegas a dibujar tu propio punto?
porque ya vimos que hay muchas clases de puntos. ¿Cómo sería, cómo se imaginan ustedes su propio punto? ¿Sería un punto pequeño? ¿Sería un punto grande? ¿Serían muchos puntos dentro de un punto? ¿Sería un punto peludo? ¿Sería un punto ordenado? ¿Sería un punto caótico? Vence el miedo y deja que todo fluya. Sé valiente, no pretendas controlarlo todo. Prepárate. Entonces les cuento mi experiencia. Cuando yo leí el punto de Peter H. Reynolds, me obsesioné con los puntos. Y me puse a investigar más sobre este autor porque quería aventurarme a hacer mi propio punto y firmarlo. Y soltarme como cuando era niña, sin miedo, y experimentar con muchos colores. Entonces me encontré este libro de Peter H. Reynolds, que es un cuaderno para lanzarse a dibujar, y se llama Empieza con un punto. Y te propone diversos ejercicios para que empieces a soltar la mano, a perder el miedo, a ser valiente como Bachi, a experimentar, a crear tu propia galería de puntos. Entonces les voy a compartir algunos puntos que dibujé en este cuaderno de Peter H. Reynolds. Entonces él te anima a utilizar diversos materiales para hacer tus puntos. Puedes utilizar pegatinas o una almohadilla de tinta y tu pulgar. Puedes usar lápices de colores, un bolígrafo de gel o un rotulador con punta de pincel o un lápiz. Yo usé marcadores de agua para, lo primero que te propone, bueno, te propone varios ejercicios. Uno es lanzarte a dibujar puntos de diferentes colores, como quieras, ¿no? Y de diferentes tamaños también puede ser. Cuando tú lo haces, empiezas a sentir una libertad increíble porque te das cuenta que no tienes que ser un artista talentosísimo para empezar a pintar, porque cuando eras niño lo hacías, ¿no es cierto? Y lo hacías sin temor, te lanzabas a las páginas y pintabas sin miedo al que dirán, porque ahora que creciste te da miedo. Es darte la oportunidad de volver a ser niño, de volver a nutrir ese artista que está en ti. También puedes dejar que tus puntos simplemente fluyan. Yo los dejé fluir y me surgió este rostro, sin pensarlo. Yo empecé a pintar puntos y surgió este rostro de esta señora. Y hasta después podría inventarme una historia a partir de ella. O también todos los colores son bonitos. Puedes hacer un montón de puntos de tu color favorito, por ejemplo, con diversos diseños. Peter H. Reynolds se anima a hacer un punto peludo, un punto delicado, un punto con rayas o un remolino de puntos. También puedes crear
tus propios diseños de puntos. Y nos dice Peter H. Reynolds, recuerda, este es tu cuaderno, tú pones las reglas. ¿Cómo Galia, les parecen estos ejercicios? en el chat nos dice, Sí. bueno, Amalia nos comenta que Sky Color se traduce como color del cielo. Ah, qué bien. Y Karen Porto dice que este libro se parece como el de Destroza este diario. Sí, total, sí, es muy Ah. parecido. Andrea Pinzón también nos comenta, cuando era niña cogíamos varios marcadores a la vez y dibujaba varios puntos sobre una hoja, ya que no sé dibujar. Hacía ese tipo de cosas porque pues no sabía dibujar. Pero Y fíjate que ese es curioso, ¿no? Como uno mismo se autolimita, ¿no? Uno mismo se dice, yo no sé dibujar, pero todos los niños saben dibujar. Acuérdense cuando éramos niños, simplemente dibujábamos y no nos poníamos juicios alrededor de eso, ¿no es cierto? Simplemente cogíamos unos plumones y nos lanzábamos a las páginas. Y yo lo que quiero invitarles es volver a retomar ese espacio de la infancia y permitirse soltar la mano, ¿no? Porque hay una alegría en ello. Tú empiezas, y yo me obsesioné con los puntos, yo llevo meses pensando en puntos. Me levanto y como que veo puntos en todas partes. Porque me fasciné con esto y me parece que hay toda una filosofía de los puntos, o sea, esto es una maravilla. Y realmente cuando tú empiezas a pintar puntos, te das cuenta que puedes hacer figuras con puntos, otros dibujos con puntos, o sea, es todo un universo. Luego me puse a investigar como qué artistas en la historia del arte habían creado cuadros con puntos o tenían una obsesión como con estos puntos y me encontré primero que en la naturaleza, bueno, la naturaleza es una gran maestra, que la naturaleza, si tú la observas con atención, hay puntos preciosos como este diente de león o en las playas, ¿no? Puedes hacer un círculo de puntos con piedras, escultura de puntos. Luego vi una entrevista de Claudia Rueda, que tiene unas reflexiones muy filosóficas, y me encantó esto que dijo acerca de qué es ilustrar. Y ella dice, ilustrar es ante todo y primero aprender a observar. Y claro, cuando tú observas tantos puntos, ya no te son indiferentes, sino que ves una flor y tú dices, uy, ahí hay un punto. O un campo de nieve y, uy, eso es un punto. Pero lo dices ya es con asombro porque anteriormente has pintado puntos. Entonces el hecho de pintarlos te hace verlos con renovados ojos. Es algo muy poético. ¿No les parece? bueno, aquí en el chat nos comentan Y varias ahí dime cosas. que quiero saber qué. Albeniz Muñoz dice, los libros de Kerry Smith también son excelentes proponiendo este tipo de ejercicios. Sí, Estefanía Ospina dice, esto me hace pensar en las ocamas en Vera, esos hermosos collares súper grandes y con miles de pepitas de colores en distintas formas. ay, qué lindo eso, Joana precioso, lo leí. Cero nos dice, los ejercicios están súper geniales, me encanta porque es libre y no nos ponemos límites. Amalia Exacto. dice que esto es lanar ¿Y esto es y qué?
Land art. Land art. Mi inglés. Ay, tradúceme, Como Amalia. arte de Yo no la soy tierra, no bilingüe. sé. Es como, sí sé que la técnica es esa, se llama land art. Y No es es una como, técnica, es como una escuela de, es una perdón. escuela de artistas, es Land Art. Hay varios muy grandes artistas. Sí. Seguramente esa página de Instagram es como una colección, entonces no sabemos quién es el artista, pero es Land Art. Ah, ok. Ok. Mm. Qué maravilla. Y Albeniz Muñoz dice, total, porque los niños y las niñas tienen esa capacidad de asombrarse y que Sí, cuando somos adultos lo olvidamos. exacto. Es que es volver a recuperar volver a afinar la mirada. Es que todo empieza por la mirada. Y el libro álbum tiene ese poder de renovarnos la mirada. Por eso es un género tan cercano, cercanísimo a la poesía visual y a la poesía y a la brevedad y a la belleza. Es una estética total. Luego yo seguí obsesionada con los puntos, llevo meses pensando en puntos. Y me encontré con esta imagen en Facebook, perdonen que no sé el autor porque no aparecía, pero me pareció preciosa. O sea, yo dije, claro, la sombra de un árbol es un punto. Y luego me encontré con esta planta, que es la Victoria regia. Y miren esa belleza, esa perfección. Y seguí escuchando a Claudia Rueda y me encontré con esta definición de dibujar. Dibujar es una forma de ver, total, total. ¿Qué opinan de esta frase? Dibujar es una forma de ver. Y en el chat nos dicen, Karen Porto dice de Robert Smithson. Y Paula Segura dice, las pinturas del puntillismo son fenomenales. Silvia Sí, Gaitán dice, la espiral de la vida podría empezar con un punto. exacto. Y qué lindo todo lo que están diciendo. Yo sé que ustedes van a hacer unas creaciones increíbles. Paula Segura también nos comenta, es que al dibujar estás mostrando tu perspectiva. Amalia dice, regalo para tu obsesión de puntos. Ay, Yayoi Kusama, se pronuncia así, no sé. sí, sí. Yo traje unas fotos de algunas de ellas. Todavía las estuve explorando y qué fascinante. Luego me acordé de este libro que es precursor de los libros álbum, Pequeño Azul y Pequeño Amarillo. Y puse esta frase al lado de este libro: escucha la música del azar, porque es que la historia de este libro tiene que ver mucho con la música del azar. Es que Leo Lionni estaba en un tren con sus nietos y los nietos le pidieron a Leo Lionni que les contara una historia. Leo Lionni en ese momento no tenía ningún libro a la mano, pero sí tenía 2 papelitos de colores. Entonces hizo un círculo con el papel azul, hizo otro círculo con el papel amarillo. Y ahí inmediatamente aparecieron 2 personajes que se vuelven tan amigos, que se abrazan y se vuelven verdes. Y eso es un problema. No se los voy a contar, pero es un problema en la historia. Pero es un libro vanguardista en el género del libro álbum porque trabaja el abstraccionismo geométrico y nos muestra cómo tú no tienes que pintar una casa, la típica casa, para que el niño entienda que eso es una casa, ¿no? Puede ser un papel café recortado y el niño va a saber que ahí hay una casa. Entonces, este lenguaje de los puntos
también es una ventana para contar historias. Podrías inventarte la historia entre dos puntos. Ay, aquí me encontré con Yayoi Kusama y me enloquecí cuando vi a esta artista y yo dije, no, esta está más loca que yo. E incluso estuvo internada en un hospital mental y su manera de poder vivir era pintar compulsivamente puntos. Si no lo hacía, entraba en crisis. Entonces, durante todo el día creaba puntos compulsivamente, sistemáticamente también, con mucha disciplina, 8 horas diarias, jornadas extenuantes. Y tenemos este que parecen células, ¿no? Y este. Incluso Peter H. Reynolds cree tanto en la maravilla artística de los puntos que se inventó un Día Internacional del Punto, que lo celebran en Estados Unidos. Y ese día pues los niños hacen unas creaciones increíbles a partir de los puntos. Tenemos este artista que es el padre del puntillismo, Georges Seurat. ¿Qué les traducen, qué les evocan estas pinturas? Aquí en el chat nos comentan, eh, cuando narramos estamos haciendo un dibujo sonoro. Y Andreita Pinzón pone un signo. Qué belleza. Léamela más despacito, está súper profunda. Cuando narramos estamos haciendo un dibujo sonoro. Qué belleza de definición. Andreita Pinzón nos dice, me evoca romanticismo, nostalgia. Sí. Amalia dice, bueno, que lo que crees que ves no es lo que es tu cerebro, tus ojos lo que hacen esa matemática del color y la forma. Exacto. Karen Porto dice, recuerdo de las clases de arte en la universidad. Fernanda Mora dice, calma, el manejo del tiempo, la vida es una pausa. La vida en una pausa, perdón. La vida en una pausa. Eso me acuerda, Fernando, un verso de Omar Khayyam que dice, sé feliz un instante, este instante es tu vida. Y estos pintores impresionistas querían aprender la fugacidad del instante a través de las atmósferas creadas por la asociación de puntos. Es pura magia, es como hacer visible lo que se fuga, ¿no? Lo que está en constante cambio, que es la luz, que es el tiempo. Cómo mostrar la fugacidad del tiempo en una pintura con puntos. Se está utilizando para este tipo de monocultivos. Estos son cifras de y tenemos esta artista maravillosa española, ilustradora, que se la recomiendo mucho, que se llama Concha Pasamar, que hace talleres con niños y los invita a crear una historia en un leporelo, que puede ser una historia visual, solo con puntos, o acompañando los puntos con textos también. Entonces aquí viene la tarea, chicos. Esta es una de las tareas. Ustedes van a elegir la que más les gusta de las que les voy a proponer. Esta es una, y es que tú vas a hacer todo un recorrido interior
de experimentación, de juego, para descubrir tu propia marca, tu propio punto, o tus propios puntos, ¿cómo serían? ¿Cómo serían esos puntos que te identifican y que tú vas a firmar esa obra con tu propio nombre? Porque ese dibujo contiene una historia que es tuya, que después la vas a escribir y después la vas a firmar. Es todo un viaje, ¿no? Porque crear uno su propio punto es todo un ejercicio también de meditación, de asombrarse, de darse cuenta que ese niño interior nunca se ha ido, que ahí está ávido de colores, de historias, de ganas de volver a coger un pincel y ensuciarse las manos y experimentar como hizo Bachi. Entonces, este es uno de los ejercicios que les propongo. Y la otra historia, que yo la traduje al español, yo no soy bilingüe, pero entonces la traduje lo mejor que pude. Pero no quería dejar de compartir este libro que hace parte de la antología de la creatividad de Peter H. Reynolds porque estuviera en inglés. Entonces, Amalia, me dijiste que Sky Color, ¿cómo se traduce? Color del cielo. Color del cielo, listo. Color del cielo. De Peter H. Reynolds. Ella es Marisol, que es la hermana de Ramón. Ramón aparece en el libro casi. Sky Color. De Peter H. Reynolds. Guarda inicial. ¿Qué les evoca esa guarda inicial? ¿Qué les recuerda? En el chat nos comenta Paula Segura, un atardecer. Alba Mm, Sofía nos había comentado 2 imágenes que revelan la vibración de la vida cambiante. qué lindo. Joana Cera nos dice que esta imagen le evoca un amanecer. Sí. Qué bellas respuestas, súper poéticas. Alegría. Una revol. Sí, una revuelta. A mí me recuerda a cuando se me regaba la tinta china sobre los vestidos de colores de florecitas, cuando estaba chiquita. Está muy lindo eso. Podrías escribirlo. Sí, pues eso me recuerda es que mi mamá siempre me regañaba porque tiraba la tinta china encima del vestido. Ay, es bueno que la tinta corra y es bueno que la tinta manche. Silvia Gaitán nos dice días de lluvia, de gotas leves. Sí, ay, qué bonito, eso es un poema. Parece un Eso es, plácido momento de marasmo reparador. Dice qué Pia. lindo. Qué belleza de respuestas preciosas. No las pierdan esas respuestas. Esas respuestas contienen cada una historia, si las siguen explorando. Marisol era una artista. Ella amaba dibujar y pintar y hasta tenía su propia galería de arte. Miren, ella también pinta puntos como Bachi. Esos están súper interesantes. La Torre Eiffel como Seurat la pintó.
No todo su arte colgaba en una galería. La mayoría de este lo compartía con el mundo. Ella pintaba pósters para compartir las ideas en las que creía, como salvar el océano, por ejemplo. En el colegio, Marisol era famosa por su ropa creativa, su caja de suministros de arte y su creencia de que todo el mundo era un artista. Sí, Marisol era una artista completamente. Entonces, cuando su profesora le dijo a la clase que iban a pintar un mural para la biblioteca, Marisol no podía esperar para empezar. La clase resonó con una tormenta de ideas. Los estudiantes conversaron y dibujaron. Entre todos harían un maravilloso y grande dibujo. Luego se fueron a la biblioteca. Yo pintaré un pescado. Yo también. Yo pintaré el océano. Marisol gritó. Yo pintaré el cielo. Marisol rebuscó dentro de su caja de pintura, pero no pudo encontrar nada de azul. Y esta es una pregunta súper filosófica del libro, que también se la ha hecho Bachi de otra manera, que es ¿cómo voy a hacer el cielo sin pintura azul? Y Bachi estoy segura que se preguntó, ¿cómo voy a hacer un punto sin pintar un punto? El timbre sonó. Era tiempo de dejar los pinceles por ahora. Al abordar el bus, Marisol continuó preguntándose. De vuelta a casa, miró por la ventana. El sol estaba cerca al horizonte. Más tarde en su hogar, Marisol lo miró hasta anochecer. Esa misma noche, Marisol cayó en un sueño profundo. Miren esta ilustración a doble página. No, todavía no. Ahí está en el sueño profundo. Ella flotó a través del cielo con colores arremolinados. Los colores se mezclaron haciendo que fueran cuantiosos para contarlos. En la mañana Marisol esperó el bus en medio de la lluvia. El cielo no era azul. Ella sonrió. Me encanta esta frase, la de el cielo no era azul, como con esa emoción y ese descubrimiento. Me hace recordar una anécdota de un pedagogo que se llama Leo Buscaglia. Él cuenta en un libro que cuando era niño tuvo una profesora de arte muy rígida que les puso a pintar un árbol. Entonces Leo ese fin de semana se fue al bosque para investigar cómo eran los árboles y como era otoño, se dio cuenta que las hojas de los árboles no eran verdes, sino que eran de todos los colores, eran amarillas, eran naranjas. Y pintó un árbol de muchos colores, pero no verde, sino naranja, amarillo. Y la profesora
que era una mala profesora, le dijo que los árboles no eran de ese color, que los árboles tenían el tronco marrón y las ramas verdes, y que solo había una manera de dibujar un árbol. Tristemente a veces se enseña la escritura y la lectura de esta manera, como una sola manera de, de interpretar la realidad, de interpretar las palabras. Y es algo muy triste cuando eso pasa porque se pierden muchos mundos y se pierde el ser y se pierde la individualidad y la particularidad también de aprender. Yo aquí frente a ustedes les soy sincera, yo casi no aprendo a leer y a escribir. Me repetí 3 veces, 3 veces primero de primaria, porque la forma en que me enseñaban la escritura era tan rígida que tocaba era con planas y repetir mi mamá me ama y esas frases eh, que uno tenía que escribir hasta el cansancio con buena letra y yo no veía mucho sentido en ello, entonces si no veía sentido no podía interpretar ni habitar el lenguaje. Entonces creo que este tipo de libros son maravillosos porque nos permiten volver a mirar que las cosas no son de un solo color. En el colegio, Marisol corrió a la biblioteca. Ella agarró un plato y empezó a añadir colores. Este, aquel. Ella removió el pincel para hacer con todo un nuevo color. Después Marisol empezó con el mural. Un niño le preguntó, ¿qué color es ese? Ese, respondió Marisol. Ese es el color del cielo. Y como ven, ese mural es un horizonte. Este libro está dedicado a Aldo Cervino, quien alejó de mí el color azul para ayudarme a pintar y pensar en el color del cielo. Aquí también hay un gran maestro, como el que tuvo Bachi. Entonces, este libro, Sky Color, me llevó a muchas reflexiones y otra vez me llevó a los impresionistas y a esta imagen que me impactó sobremanera porque es un horizonte marino y es el horizonte retratado a diferentes horas del día y de la noche. Es decir, que la realidad no es lo que creemos que vemos, ¿no? Y dice Monet, ya no puedo dormir. Los colores me persiguen en sueños. Es un gran sufrimiento. ¿Qué es lo que quiero? Lo imposible. Otros pintan una casa, un puente, un barco. Yo quiero pintar el aire, donde se encuentran la casa, el puente, el barco. La belleza del aire, ¿dónde están? ¿Qué sintieron cuando les leí este párrafo de Monet? ¿O con qué lo asociaron?
Bueno, yo lo asocié, hola, Ujú. buenas noches. ¿Cómo Yo lo estás, asocié, Estefanía? bien, bien, profe, gracias. Yo lo asocié con que siempre que hay un atardecer bonito, siempre lo queremos retratar. Cuando están esos atardeceres que se ve como el cielo azul, rosado, Rosado, sí. entonces empieza uno a ver las diferentes fotos, ¿no? Ahorita en estas cadenas, en estas redes sociales. Y ve uno que todo el mundo ha querido, o pues que la gran mayoría de personas han querido retratar el cielo. Sí, Entonces, qué lindo eso. sí, es súper lindo y el ejercicio que les voy a poner tiene que ver con ello, Estefanía. Esa es como la segunda opción de ejercicio. Mira, esta Estefanía es la Catedral de Rouen. No sé si se pronuncia así porque no hablo francés. De Monet, retratada a diferentes horas del día. La misma catedral y mira cómo cambia. Ujú. Madrugada, una luz azul fría, mediodía y colores rojizos del atardecer. Qué lindo. Y es que aquí está la poesía en el color y en la mirada. Y ahí está también el libro álbum. Ok. Este es un fotógrafo que admiro mucho, Hiroshi Sugimoto, porque se ha pasado gran parte de su vida contemplando el mar a diferentes horas del día y ese ha sido el tema de su obra, el horizonte marino. Entonces lo ha tomado a varias horas del día, en la noche, al amanecer, al mediodía. Y ese ejercicio es muy bueno, observar una misma cosa en diferentes luces del día, en diferentes también estados anímicos del día. Ujú. Es un ejercicio que yo les propongo a mis estudiantes de artes plásticas de la Tadeo, y es que hagan el ejercicio a partir de una pregunta que yo les hago, que no es obvia, que es ¿qué es el horizonte para ti? Mm. Entonces, claro, pues se rompen la cabeza porque ¿cómo así que? Entonces, este es un horizonte de uno de mis estudiantes que se llama Darío Santiago López y lo volvió, es una pequeña historia en secuencia. Se los voy a compartir y dice, con los ojos bien abiertos, todo es negro. De pronto, ¡buf! Bufó la trompeta de un elefante que se acurrucó detrás de un poste. Cantó cruelmente mi vecino desde su rama. Y desperté a las hormigas blancas que caminaban de una en una por los túneles de tafeta. Llueve. Apenas las hormigas asomaron sus cabezas, llovieron picos de pájaros, unos picos se quedaron pegados. ¡Plaf! Debe haber una cigüeña con una pecera perdida. ¡Plaf! Se riega un mar chiquito. Los ojos ven mejor. Una cortina, a dormir. Me da lástima subir la cortina, porque los animales vuelven a ser lo que no son. Sonidos de ciudad. Fin. Entonces, el ejercicio que les voy a proponer
los que se quieran ir por este lado, es hacer tu propio horizonte en una secuencia visual que tenga imagen y texto, que contenga 8 cuadros, como los de Santiago, que fueron 8, una pequeña historia a partir del horizonte. Puede ser también, esa historia puede surgir observando el horizonte a través de tu ventana, ¿no? Cómo cambia. Puede ser la historia del horizonte a través de tu ventana durante 7 días. ¿Qué historia podrías contarme a partir de ahí? Ahorita nos están comentando, bueno, Sí, hace un ratito, están comentando, bueno, Farid dice, hoy en día siguen presentes estos castradores en las aulas y también en los hogares. sí, Cuando hablábamos pues de los profes. sí. Esa parte es bastante dura. Por Fernando eso Mora, insisto, discúlpame y ya, tranquilo. por eso insisto en que hace mucha falta involucrar más el libro, álbum en la academia y en los procesos también de promoción de lectura, porque como hemos visto es poderoso, realmente te mueve, te conmueve. Tú no puedes ser el mismo después de haber leído un libro álbum. Tu ser cambia, tu mirada. Y si esto se implementa en las aulas, en los procesos, por ejemplo, de lectura y de escritura, de aprendizaje de la lengua, de bienvenida a la lengua, uy, se haría mucho bien, sería magnífico. Y creo que hace todavía falta mucho terreno por recorrer en esta parte. También nos dicen, bueno, más cercano acá, dice, cada alma se encuentra disfrutando la vida en diferentes lugares. Amalia dice, es un instante muy efímero, el color del aire implica vivir el momento, cuando hablabas Sí, de las diferentes catedrales. sí, Todos tenemos una forma diferente de ver las cosas, te puedes maravillar, te puedes decepcionar. Nos dice Joana Cero. Nidia Reyes nos dice, lo que dices es como el kigo en el haiku. no había Joana pensado Cero en eso. también nos comenta que es precioso, que le encantó el cuento. Y Nati nos comenta que si puedes repetir las indicaciones de este ejercicio. Claro, es que es súper complejo el ejercicio. Lo primero que yo les diría con el ejercicio es explorar qué es para ti el horizonte, es lo primero, ¿no? Es como dice la escritora maravillosa María Teresa Andrueto, que las palabras no bastan, ¿no? Las tenemos que volver nuestras, particulares. Y para ello, la palabra horizonte no nos basta, tenemos que volverla personal, particular. Eso es como la primera aproximación al ejercicio. Para ti, ¿qué es el horizonte? Que no es igual a como es para otra persona. Es una manera particular. Y cuando tengas ya tu idea de horizonte, ya sea un horizonte marino, o sea un horizonte celeste, o sea un horizonte animal, vas a crear una secuencia de 8 cuadros, como vimos aquí, una secuencia visual con texto e imagen. Aquí hay 8 cuadros. Como ven, es bueno ponerse límites, como dice la ilustradora Isol. Es bueno tener un límite porque nos obliga a pensar y a imaginar
¿Qué podemos hacer en ese limitado espacio? ¿Cómo podemos expandir los mundos? Entonces ahí tienes un cuadro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces en 8 cuadros en secuencia visual, que los puedes volver un leporelo, vas a contar una historia sin perder tu concepto de horizonte. Entonces por eso es un ejercicio largo, porque primero debes meditar la palabra horizonte, como hizo Peter Reynolds, pero con el punto. Yo creo que Peter H. Reynolds tuvo que pasar muchas noches, días pensando en puntos para crear esa historia. Ahora es hacerlo, pero con la palabra horizonte. ¿Qué historia podrías contar a partir de tu horizonte? En 8 cuadros, en una secuencia visual, con imagen y contexto. ¿Sí está claro? Que sí, que clarísimo, que muchas gracias. ¿Sí? Que yo sé que es complejo, entonces no es así como tan fácil de Perdóname un explicar. momento, yo pregunto, ¿ustedes sí pueden activar sus micrófonos? Qué pena. Ay, sí, bonito escuchar las voces y verlos también. Pues sí pueden activar cámara y ya estamos más en confianza también. Y yo creo que ya nos da el tiempo, es para la última historia, para cerrar con broche de oro. Vamos a cerrar con Claudia Rueda, que es una ilustradora que admiro profundamente. Este libro me encantó. Es un libro álbum que se llama El encargo, de Claudia Rueda. Tiene que ver mucho con los procesos de creación. Es súper interesante porque, como ves, no hay ningún dibujo terminado. Todos son bocetos. Entonces entramos a presenciar el proceso de creación de la ilustradora en medio de la historia. O sea, es una historia dentro de otra historia, como esas muñecas rusas, que viene la más chiquita y luego viene otra más grande. Es algo parecido. El encargo, y está basado en una leyenda oriental. Las guardas, miren, son como borradores, con tachones y todo. Como si estuviéramos en el taller de Claudia Rueda mirando sus bocetos. El encargo, de Editorial Océano Travesía, y el editor fue nada menos que Daniel Goldin, que tiene un ojo increíble. Hubo una vez un emperador. Y el rostro lleno de tachones. Que amaba a los gallos por sobre todas las cosas. Así que un día decidió llamar al mejor artista del imperio para que le pintara uno. El artista aceptó el encargo. En esta ilustración uno puede ver la influencia de la pintura china, porque en la pintura china importa mucho el espacio vacío. Hay lleno y hay vacío, pero hay más vacío que lleno, porque el vacío es el que permite el devenir en 10.000 colores y en 10.000 caminos.
Eso está muy, muy lindamente narrado en un cuento que se llama ¿Cómo se salvó Guanfo? De Marguerite Yourcenar. El artista aceptó el encargo y regresó complacido a su taller. Bien, aquí van a aparecer los tachones. El tiempo pasó en la cabaña del pintor. Me encanta, aparecen los estudios de la cabaña, vista desde diferentes ángulos. Ahí vemos al artista en su taller, estudiando minuciosamente, compulsivamente a los gallos. Algo que también hizo Claudia Rueda durante 2 años. Se dedicó a pintar gallos, a ver videos de gallos, a obsesionarse con los gallos. También pasó en el palacio del emperador. Pero el encargo no llegaba. Así que el emperador, impaciente, fue a reclamar su pintura. Ahí no lo veo muy bien. El artista me aparece muy arriba. Así que un día decidió llamar a no, ya. Pero el encargo no llegaba. Así que el emperador, impaciente, fue a reclamar su pintura. El artista tomó un pincel y en breves instantes pintó un precioso gallo. Al ver esto, el emperador rompió en cólera. Si lo podía realizar en instantes, ¿por qué me hiciste esperar tanto tiempo? Y aquí Claudia Rueda mostró diferentes expresiones de la rabia del emperador, no solo una. Hay un estudio del personaje, de los movimientos. Es un libro bellísimo. Y ordenó que le corten la cabeza. Con voz temblorosa, el pintor invitó al emperador a entrar a su taller. Dentro había cientos o miles de bocetos que el emperador contempló maravillado. El pintor rompió el silencio y dijo: para alcanzar la maestría hay que realizar 1001 intentos. Y el emperador comprendió y se fue feliz con su dibujo y lo aprendido. Guardas finales. Y esta es la contratapa que dice: el temible emperador que ama a los gallos sobre todas las cosas ha ordenado al mejor artista del reino que le pinte uno. ¿Cuánto tiempo crees que le demorará hacer una obra maestra? Es un libro muy profundo que también pueden leer en llave con este libro de María Teresa Andrueto,
que se llama El caballo, perdón, de Chuang Tzu, donde la obsesión del emperador es tener un muy buen dibujo, el mejor dibujo de un caballo, de editorial Comunicarte y ilustrado bellamente por Ishban. Este libro a mí me remite personalmente a las 4 claves de la estética del taoísmo, que tienen que ver mucho con lo que hemos hablado hoy y que nos ayudan también a concluir el taller, que son primero, empatía, resonancia y armonía, que tiene que ver con conseguir la resonancia entre perceptor y percepción. Tal como somos, así vemos, dice Emerson. Dice Sutumpo, antes de pintar un bambú, el bambú tiene que crecer dentro de uno. También el artista japonés dice, para hablar el lenguaje de los pájaros, primero hay que aprender el lenguaje del silencio. Otra clave de la estética taoísta es el ritmo vital, es decir, que las líneas que ustedes ven en los árboles están vivas. Cada línea es particular y tiene una vida interna, tiene una energía que se llama chi. Todas las líneas de la naturaleza están vivas. El tercer canon de la estética taoísta es reticencia y sugestión. Tiene que ver con decir sin decir. Sugerir es el arte. El color está en los matices entre la luz y la oscuridad. Y por último, la soledad sonora, que tiene que ver con un principio importantísimo de la estética taoísta, que está, a ver si adivinan ustedes, que está en un acertijo que dice, ahuecada la arcilla es olla. Eso que no es la olla es lo útil. Es decir, ¿qué sería? El hueco, el vacío. Muy bien, el vacío. Excelente. Y si tú te fijas, mira la cantidad de vacío que hay en la pintura Han, por ejemplo, porque es gracias a ese vacío que es posible devenir en 10.000 colores y en 10.000 caminos. Es una belleza ese concepto. Y esta definición también me gusta mucho de esta definición de Fanuel Anand Díaz, que dice, un álbum de calidad auténtico se reconoce porque no tiene desperdicios, como si nada sobrara. Y ante la vertiginosa cultura de la saturación, un libro así representa un oasis de paz, como una oportunidad para detenerse en medio de una carrera. Creo además que es completamente válido aquello que decía Hemingway de su teoría del iceberg, que por cada parte visible de estos inmensos bloques de hielo hay 7 sumergidas ocultas. Es decir, eso que el álbum no expresa de manera explícita es lo que realmente cuenta. Un lector no puede salir incólume después de leer un libro álbum. Si no, ahí no veo esta partecita. ¿Alguien me puede ayudar con la última línea? Dice, sino que al menos debería Gracias. quedar cargado de una mirada inquieta y de rumores en su mente. Exacto. Fanuel Anand Díaz, ¿se parece a la definición
de Leo Lionni del comienzo de este taller. Y un libro que les sugiero leer en esta línea del vacío, del espacio en blanco, es Líneas de Susie Lee. Y ella hace unas reflexiones bellísimas acerca del proceso de creación de este libro, que se asemeja mucho al de Claudia Rueda, El encargo, porque nos muestra el quehacer del artista también dentro del libro. Nos muestra un papel arrugado, un lápiz, un borrador. Nos muestra cómo Susie Lee quiere borrar un personaje de la historia porque no está convencida, pero el personaje no se va del todo del libro, sino que es una patinadora de hielo que da unas vueltas esplendorosas sobre la pista blanca. Y al final terminan apareciendo todos los personajes. Es bellísimo. Y los dibujos son líneas de patinaje sobre la pista de hielo. Entonces también Susie Lee trabajó diversos grados de blanco, como mostrar el blanco en matices, ¿no? Como mostrar no solo un tipo de blanco, sino muchos blancos. Y estas dos citas de ella nos vienen bien para concluir este tema de hoy. Dice, a veces necesitas empezar de nuevo porque de verdad te has perdido en medio de ninguna parte. Ese puede ser el momento en el que deseas arrugar la hoja de papel y tirarlo, justo como en el libro Líneas. Todos nos enfrentamos al momento en el que todo te parece mal. Intentas ver el lado bueno, pero sigue siendo frustrante. Los errores son errores, no está bien. Entonces, ¿qué hacer? Simplemente te tumbas sobre el frío hielo y miras hacia el cielo. Necesitas tomarte algo de tiempo y distancia de lo que estabas haciendo y esperar que algo mágico pase. A veces mejora, cambiando la perspectiva. A lo mejor ese algo mágico ya estaba ahí. Los niños lo convierten todo en un juego. Son los mejores. Tener un carácter juguetón es la clave. Quiero que los niños conserven su amor por el arte y que nunca abandonen el sentimiento de libertad que el arte puede ofrecer. También dediqué líneas a las personas que ya son adultas, pero que todavía se sienten como niños, finalmente pequeños artistas. Incluye a todas aquellas personas que acaban de empezar a aprender arte, ya sean jóvenes o mayores. No hay nada parecido a demasiado tarde para empezar con el arte. Susie Lee. Para los pequeños artistas. Susie Lee. Estaba tan emocionada por empezar a esbozar una primera línea en el papel en blanco, como un niño ante un campo de blanca nieve sobre la que nadie ha pisado. Los niños nunca se preocupan cuando se enfrentan al espacio en blanco o al campo de nieve, sino que empiezan instantáneamente a dibujar algo sobre él. Y yo hice lo mismo. Susie Lee. Entonces, el último ejercicio que yo les propongo, ustedes van a elegir de las 3 alternativas, el punto, el horizonte o este que les voy a proponer, el ejercicio que más les guste. Este último ejercicio tiene que ver con la contemplación al estilo taoísta. Entonces te invito a observar, puede ser una figura de la naturaleza, un árbol, una flor,
a diferentes horas del día, con una diferente luz, con un diferente estado de ánimo, y a escribir sobre ese objeto o sobre lo que hayas elegido en esos estados del día y del ánimo también, y de la luz, para que tú veas cómo cambia el objeto. Ese es el tercer ejercicio. Ustedes eligen el que más les guste, el punto, el horizonte o la contemplación profunda. ¿Alguna duda de los ejercicios? No, señora, ninguno. Ay, bueno, es que tengo muy buenos estudiantes. Ninguno, gracias. Todos unos artistas. La última diapositiva dice, muchas gracias. Y voy a dejar de compartir porque los quiero ver a todos. Y para que tengamos un momento de charla, de interacción, de preguntas, de lo que quieran hablar. Hola, Amalia. Entonces, Cindy, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy feliz de Excelente compartir. clase, fantástica y maravillosa. Ay, me alegra. Estoy Escuchamos las historias. obsesionada con estos temas, muchachos, desde que Liliana, mi querida amiga Liliana Moreno, me invitó. Es que me pareció una invitación muy bonita porque fue con mucho tiempo de antelación. Entonces, me dio mucho tiempo para pensar como los ejercicios, la relación entre los libros. Y fue todo un ejercicio de meditación, ¿no? Como de, de conectividad, de juego también, porque yo hace tiempos no pintaba. Y le agradezco mucho a Peter H. Reynolds ese libro, porque es muy rico volver a coger un lápiz, a coger colores, porque te das cuenta de que ese niño sí está ahí, o sea, tú lo sientes. Y a ese niño le hace falta eso, le hace falta mancharse, le hace falta jugar, le hace falta crear. Y en la medida en que tú creas, también tu mirada cambia, ¿no? Y al cambiar tu mirada, cambia tu manera de leer, cambia tu manera de aproximarte a los otros también. Es increíble todo lo que pasa con un libro álbum. O con 3 libros álbum. Sí. Y van a hacer los ejercicios, me imagino. Claro. Hola, Hola Paula, ¿cómo estás? bien, perdón, es que me tocó apagar la cámara. Es algo curiosísimo que me está pasando, no sé por qué. No. Bueno, con todo lo que tú decías, ¿sabes? Me parece como un acto de rebeldía la propuesta, en la medida en que o sea, estamos acostumbrados a que todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser todo tiene que Sí. ser ta. Entonces me parece un súper acto de rebeldía. Espérate, o sea, me va a tomar el tiempo. Y yo decía, no, yo no puedo. O sea, ponerme a ver algo, entonces tengo todo el Permítetelo, tiempo. es que es darte la oportunidad. Es como dice Peter H. Reynolds, haz un punto, y mira a dónde te llevan, ¿no? Es como, solo necesitas empezar. Y el mismo comienzo te lleva a un recorrido, te lleva a un viaje, te lleva a una experiencia. Y ya después tú no quieres parar. Y fue lo que a mí me pasó con haciendo puntos. Ya después quería hacer, quería hacer y hacer y hacer. Y se vuelve
Es como si algo se abriera aquí en el corazón, como que algo se te abre, algo que estaba cerrado, que Se te sale estaba el punto negro. limitado. ¿Cómo estás, Amalia? Bien, ¿y tú cómo vas? Ay, qué taller tan fascinante. Ay, Gracias. ella sí que es bachi, total. Se estaba dibujando mientras estaba escuchando. Por acá tengo. Ay, ¿qué dibujaste? No se ve. Ay, no No se veo ve. un punto. No, no se ve. No sé Ay, cómo se ve. está increíble tu taller. Ay, Gracias. estos son los personajes del libro de Gato Malo. Ajá. Ay, qué maravilla. No, qué taller tan alucinante, Amalia. Decía yo molestándote que es como sacarse un punto negro. Es como, sale. Ay, me he divertido mucho. Sí, me he divertido mucho con estos libros maravillosos. Todo lo que, todo lo que proponen, todo lo que encierran, ¿no? Es increíble. Sí, sí es. Y lo de los puntos es fantástico. Porque de verdad solo dejas que fluyan y tú empiezas a crear figuras sin darte cuenta, ¿no? Es como la espontaneidad del gesto, como recuperar eso otra vez, ¿no? Como la libertad ah, de permitírselo, como sí, es súper liberador, súper liberador. Gali, quiero Sí, leerte como algunos comentarios que hay aquí. sí, claro. Dice Silvia Gaitán, del ser provienen las cosas y del no ser su utilidad, el vacío. Y Cindy nos dice fantásticas tareas, inspiradores ejercicios, nos dice Verónica. Silvia Gaitán dice todo muy hermoso, muchas gracias, estoy acá con el corazón como uva pasa, gracias mil. Joana Cero nos dice muchas gracias, me voy a tomar el tiempo de hacer los ejercicios y mirar de dónde me llevan. Y si me gusta, cómo termina. Pilar nos dice el punto puede ser un comienzo hacia la epifanía creativa. ¡Wow! ¡Qué frase! ¿Qué tal esas frases? Están pero de antología. Están hermosas, ¿no? Son todas poéticas. Qué belleza de frases. Ya esas frases son un punto, son un comienzo de algo. Solo seguir el impulso. Sí. En su taller, Amalia también nos había contado de unos libros de otro autor, Ed Emberley, que también empiezan así, por un punto. Todo el proceso de dibujo también. Yo personalmente los bajé y también empieza con un punto pequeño, un punto grande, una Sí, rayita. Y sí ha sido un ejercicio muy bonito de ver que uno sí puede hacer un montón de cosas sí sencillas. puede. No es nada sofisticado, pero se puede hacer algo. Tienes el punto en la Exacto, punta del lápiz. El mundo en la punta del lápiz. exacto, exacto. Como dice William Blake, bueno, no me acuerdo exactamente el verso, pero la idea es como que todo el universo está en un grano de arena, en un punto. Está ahí todo. Y si tú afinas esa mirada, claro, y la mirada requiere tiempo, es que estamos en un acelere siempre, ¿no? Atropellados de actividades, de cosas, y el arte requiere silencio, contemplación, un espacio, un ritual también. Yo no sé si ustedes acostumbran a hacer rituales de creación, pero a mí me parece súper importante cómo uno dispone el escritorio, eh, como la libreta que uno compra para pintar, el tipo de textura del papel, los colores, cómo se deslizan sobre el papel.
es fascinarse por toda la estética de los instrumentos de la creación, porque antes el alfabeto eran dibujos, ¿no? O sea, ¿en qué momento disociamos las letras de lo que es dibujar? Si están de la mano. O sea, antes sí las letras eran dibujos. ¿En qué momento nos volvimos como que la escritura es una cosa y el dibujo es otra? ¿No? Ambas son gráficas. Son Total. Totalmente. Mira este libro de líneas. Empieza por una línea. El de Susie Lee, que les digo que es una belleza, es todo blanco como la pista de hielo. Y mira el título, líneas, y se vuelve como el recorrido de la niña que está patinando. Y tú sigues acá el libro, todo blanco, y te encuentras con una página en blanco, y hay un lápiz y un borrador, como diciendo, aquí está el artista que va a empezar este libro. Es como mostrar el detrás de cámaras del libro, como el encargo de Claudia Rueda. Y luego, qué linda la dedicatoria para los pequeños artistas. ¿Ves? Y todo empieza aquí por una línea. Y ese recorrido de esa línea, la historia. Es bellísimo. Entonces no se los voy a contar todo para dejarles la sugerencia, que es un elemento del canon taoísta. No decirlo todo. Sí. Por acá tengo los dibujos que ha hecho mi hijo. Estos fueron sus primeros garabatos cuando tenía 2 años. Entonces, Ay, mira. todo eso lo he coleccionado. Ay, eso está Aquí increíble. puse técnica marcadores gruesos. Ay, Después bellísimo. pasamos a hacer cosas con las manos. Entonces, este lo titulé Piano en verano, pintura vegetal con hielo. Entonces él pintó aquí con hielo y yo Qué le completé el belleza. sol. Después comenzamos a hacer huellas. Aquí con los piecitos pintó árboles. Sí. Con las manos, mi mano y Ay, la qué manita de él. belleza ese. Unos peces. Después, bueno, con distintas, no solo cartulinas, sino con papel craft. Un acuario. Wow. No sé, pues era lo que me parecía, lo que él pintaba. En un taller, en ¿Y una ya, y biblioteca, todavía hicimos pinta? al monstruo Oaxaca. Sí, a él le encanta. Hoy Ah, quisimos sí. hacer una técnica con slime, con talco, pegante y vinilo. No salió, no se esperaba, pero igual el ejercicio de amasar, pues me imagino que le servirá para la escritura, la motricidad fina. Claro, total. Y, bueno, y este fue un regalo que le hizo al papá, también con las manitas de una jirafa. Él ahorita tiene 4 años. Esto fue cuando tenía 3. Un cangrejo. Unos peces. Bellísimo. Un paisaje. La primavera. Y ya puso comenzó su firma en con las cada uno? pinturas. ¿Puso su firma en cada uno? No, pero es buena idea que lo firmes, sí.
Yo los tengo, como nos cambiamos de apartamento, tengo que pegárselos para hacer la galería. Y aquí Claro. pues sí soporta con temperas el paisaje, entonces pues me parece bonito. Y ahorita comenzamos con las letras, entonces le hice con foamy para que empiece a hacer los trazos con foamy escarchado. Entonces que empiece a reconocer sonidos. Entonces, yo no sé, vuelvo y lo reitero, dibujar, Ay, todo, esa esta yo la frase. hice calcada. Me tocó con computador y recortar porque pues así no me saldría bien, pero bueno, con él me ha tocado ser muy creativa e ingeniármelas. Ay, pues hoy tienes más herramientas. Puedes hacer estos 3 ejercicios, los puedes hacer con él. Sí. Y tú también los puedes hacer. Así es. Sí, es que es darse el tiempo. Bonito taller. Ay, lo disfruté mucho. Muchas gracias a todos. La pasamos súper. Gracias por compartir este tiempo necesario de contemplación, de silencio también. El silencio también se puede compartir, no solamente la palabra. Y hace falta ese espacio del espíritu. Es también el espacio del libro algo. Galia, acá nos comentan, Nini nos comenta, yo empleé el libro del punto para una clase de literatura con mis niños de primaria y con ese cuento abrí un camino para que mis niños crearan. Luego vi cómo desde preescolar dibujaban puntos y mi hija decía que ella era bachi. Los niños de primero y demás grados dibujaron, escribieron, fue un día mágico de creación. Y también María Flores te dice, rebotando en esa idea de tomarse el tiempo, yo te agradezco, Galia, por las lecturas pausadas de hoy. Es lindo detenerse a saborear las palabras y las ilustraciones y siempre es un regalo la lectura en voz alta. Y Mari quiere hacer una participación. Ay, qué lindo. Muchas gracias por esas palabras. Hola Galia y a todos los compañeros. ¿Cómo estás, Mariu? Qué bonito nombre tiene. Bueno, es María, pero me dicen Mariu Es María. Sí. Desde la universidad. No, agradecerte por el taller, muy tranquilo, muy tranquilo. Fue como hora y media de lecturas y yo le decía, porque estoy acá en la casa de un amigo, yo le decía, o sea, qué tranquilidad, sí, una armonía total, era como estar meditando, pero con literatura. O sea, así me sentí hoy y muchísimas gracias. Los libros, el del punto me gustó mucho, me parece muy inspirador. Lo había escuchado algún día, no sé dónde, si en algún taller o en algo yo lo había visto, pero hoy lo recordé y hermoso. Y haz tus tareas. Sí, qué bonito eso que dicen. Daniel Golding dice también que un libro álbum es como un oasis de paz. Y yo creo profundamente en ello. Yo les soy sincera, yo cuando cojo estos libros entre mis manos, para mí son un espacio como un jardín, como un bosque, que me permite entrar en otro tiempo, en un tiempo más pausado. Y en esa pausa puedo respirar mejor, y al respirar mejor también puedo comprenderme mejor a mí misma, leerme mejor a mí misma. Yo creo que estos libros permiten esa triangulación de la que hablaba tanto Yolanda Reyes entre el mediador de lectura, el libro y el receptor. Se forma el triángulo mágico de la lectura en voz alta.
y soy una convencida de que ese triángulo existe y esa magia existe cuando se comparte en voz alta el libro o álbum. Entramos como en una catedral. Es como un triángulo es también una catedral. Y un oasis de paz y es también un jardín necesario, muy necesario, y más aún en estos tiempos tan duros que vivimos todos, de confinamiento, de pandemia, de aislamiento. El libro se nos vuelve como el agua y el pan, como que sí, realmente son vida. Mm. Bueno, para leer los comentarios acá, dicen muchas gracias. Giovanna Cero también nos comenta, disfruté muchísimo el taller, bendiciones, un espacio muy importante para mi crecimiento personal. Este taller me dio mucha paz y tranquilidad. Silvia Gaitán nos dice, Galia, eres una artista, gracias por tu sensibilidad, es contagiosa. Ay, gracias a ustedes por hacer posible el encuentro, estos encuentros tan humanos, tan necesarios. Bueno, tan yo quiero bellos. agradecerte en nombre de la Fundación Letra Viva por tu compañía en el taller, por este taller tan hermoso, tan lleno de paz y de palabras que nos dejan reflexionando, creo yo, muchas cosas sobre nuestro mismo acontecer humano. Y bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer para mí conocerte y escucharte y bueno, muy feliz de tenerlos a todos y todas acá. Ay, muchísimas gracias, qué regalo. Un regalo. Muchas gracias. Y bueno, ya nos quedaron 3 minutos. No sé si alguien más 3 quiere minutos. comentar algo. Andreita Pinzón nos pregunta, ¿nos puedes recordar por favor los 3 ejercicios? Gracias. Sí, claro. El primero recuerda que es el punto, a partir del punto. Entonces primero vas a hacer tu propia exploración para encontrar cuál es tu propio punto, tu propia marca personal. Para ello te invito a experimentar, primero soltar la mano, dibujar muchos puntos, hasta que tú encuentres el punto que te identifica a ti misma, que tú digas, este punto es como mi marca, como mi firma, como que lo veo y es un espejo, me veo a mí misma en ese punto. Cuando lo tengas ya aprendido en tu ser, ahí sí lo dibujas y escribes una historia, la historia que encierra ese punto, porque todo dibujo contiene una historia si lo contemplamos bien. Todo dibujo, todo trazo tiene una historia dentro. Entonces la acompañas de una historia. Ese es el del punto. Luego viene el del horizonte. El horizonte es preguntarte para ti qué es el horizonte. Pueden haber muchas clases de horizonte, ¿no? Un horizonte marino, un horizonte paisajístico. ¿Cuál sería tu horizonte? Un horizonte del cielo. Una vez ya hayas explorado esa palabra, vas a crear con tu horizonte, con el concepto de tu horizonte, una secuencia de 8 cuadros que van a contar una historia en secuencia, con imagen y con texto. Ese es el del horizonte. Y el otro, el último, tiene que ver con el arte de la contemplación. Entonces te invito a buscar un objeto, puede ser un objeto o puede ser una figura de la naturaleza que quieras contemplar en diferentes horas del día, en diferentes estados anímicos, y vas a escribir
en cada momento vas a escribir, vas a pintar cada momento y lo vas a escribir, lo vas a traducir en palabras, como un tríptico, ¿no? Como si tuviéramos como el tríptico de las 3 iglesias de Monet, que son a diferentes horas del día, pero con el objeto. Es el mismo objeto, pero observado a diferentes horas del día y con diferentes estados anímicos, para que tú te des cuenta cómo cambia el mismo objeto, de acuerdo a tu estado de ánimo, de acuerdo a tu percepción y de acuerdo también a la luz del día. Cambia mucho. Esos serían los 3 son profundos. Los 3 ejercicios te van a llevar tiempo. O sea, no se pueden hacer de afán. Tienes que, son como una meditación, como decía el pintor Sutumpo, ¿no? Para pintar un bambú, primero necesito sentir el bambú adentro. Y solo cuando lo he interiorizado, ahí sí lo puedo pintar. Es muy parecido a escribir un poema. Solamente cuando siento las palabras adentro de mí y he interiorizado, digamos, los colores del atardecer, ahí sí puedo escribir el poema porque ya lo tengo adentro. Entonces es traducirlo invisible al mundo visible, pero primero siempre es adentro. Es el viaje que no puedes obviar. Y para ese viaje, como dice Claudia Rueda, necesitas tiempo, paciencia, ¿no? El emperador estaba impaciente, pero no se puede ser impaciente en el arte. El arte requiere de muchos intentos, de mucho tiempo, de mucha meditación, de mucha interiorización. Y si tú experimentas esto, te das un regalo a ti mismo y alimentas a ese niño interior que tanta falta le hace este tipo de experiencias. ¿Sí te quedó claro? Sí, muchas gracias. Ay, bueno, me alegra mucho. Bueno, y no siendo más, entonces damos fin a esta sesión. Muchísimas gracias. Gracias a todos y todas por estar aquí. Ay, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Me encantó verte, Amalia, y ver tu taller también. Muchas gracias por tu magnífica ayuda. No sé qué habría hecho sin ti. Muchas gracias a Letra Viva. Muchas gracias a Liliana Morena. Yo le dije que esta sesión, yo creo que salió así tan especial porque está dedicada a Liliana Morena. Toda la sesión de hoy es para ella. Entonces, y bueno, es para ustedes, por supuesto, para todos ustedes que ya la tienen adentro, para que la ramifiquen como quieran y la lleven también a otros lugares. Muchísimas gracias. Ha sido realmente un placer compartir con ustedes este tiempo maravilloso y los invito a que sigan explorando todos los puntos que tiene el libro álbum y todos los caminos y los recorridos y los horizontes y los encargos de la vida. Muchas gracias. Gracias, una feliz noche a todos. Gracias, que estés muy bien.